Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos, ¿cierto? Una vez más a los estudios de la palabra de Dios, que además de un estudio, es una manera de adorar a Dios. Ya se ha formado, estamos haciendo iglesia juntos, ¿qué les parece? Cada semana, y cuando usted ve los temas que sean diferentes días. Mis queridos hermanos, hoy día el tema se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver, hermano, por qué el Señor puso ese árbol ahí. ¿Qué es lo que el Señor quería dejar como enseñanza a Adán y Eva y a la humanidad y al universo completo acerca del árbol que se le llama la ciencia del bien y el mal? Este es el tema de hoy día, mis queridos hermanos. Interesante porque en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, una vez que Dios termina la creación, el Señor dice lo siguiente: y vio Dios, dice, que todo lo que había hecho, y aquí, era bueno en gran manera. Cuando el Señor termina la creación, todo, cierto, era bueno en gran manera, incluyendo el árbol de la vida, que Dios lo había creado y que además daba un fruto. Y dice la palabra de Dios que era bueno en gran manera todo lo que Dios había creado, fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto nosotros vamos hoy día a responder con la palabra de Dios y con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, ¿por qué el Señor puso ahí este árbol? ¿Qué representaba este árbol? Porque era literal. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente ahí la palabra de Dios. Tomó pues, dice Jehová Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esta era la provisión, lo prohibido que Dios había dejado como prueba para Adán y Eva. Dios le dijo, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer de todos los frutos. Pero miren lo que dice el versículo 17, más del árbol de la ciencia o del conocimiento, del bien y del mal, dice, no comerán, porque el día que de él comiesen, ciertamente morirás. Interesante, queridos hermanos. Aquí este árbol que el Señor creó se le llama el conocimiento o la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor ilustrar con esto? En el desarrollo del tema vamos a responder esta pregunta para que estemos en expectación. Ahora, el diablo, mis queridos hermanos, cuando tienta a Eva, el diablo dice lo siguiente acá. En el libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 4, mire lo que el diablo le dijo a Eva. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer. Esta serpiente que el diablo utilizó como el primer medio espiritista, le dice, no moriréis. Y mire lo que dice el versículo 5. Está muy relacionado con el árbol de la vida. Dice, si no dice que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante, amigos hermanos, que aquí el diablo utiliza algo muy astuto. Le dice a la mujer que Dios sabe que si ellos comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, se le van a abrir los ojos. Y dice, y seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. Bueno, en primer lugar, amigos hermanos, esto fue una mentira. Ustedes saben que nadie puede llegar a la altura de Dios. La primera persona que quiso llegar a la altura de Dios fue Satanás. Y lo mismo se lo dijo a los ángeles. Y después se lo dice a Adán y Eva, y hoy día lo mismo. ¿Cuántas cosas, muchas personas hoy día dicen que, no sé, pueden llegar a ser dioses? Esa es una enseñanza del diablo. Nosotros nos podemos parecer a Dios, Dios desea en el carácter, pero hay un poder que está sobre todo, que es el poder de Dios. Ahora, ¿qué significaba esto? Que se le iban a abrir los ojos y serían como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Hermano, el árbol de la vida, cuando el Señor lo puso ahí, el Señor quería enseñar lo siguiente, que después vamos a ver en otro texto, que el único que puede decir lo que es bueno y lo que es malo es Dios, no es el hombre, ni el diablo. El hombre no puede llegar a la altura de Dios, pretender que el hombre tiene que decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque sucede, mis queridos hermanos, que en diferentes partes del mundo las culturas van cambiando. Y resulta que algunas culturas para ellos es bueno y en otras culturas es malo. Entonces no, los principios, el único que puede determinar, por eso el Señor nos dio los mandamientos. Dios nos dio principios, nos dio normas y estatutos. El único que puede legislar, el único que puede, cierto, decir esto es bueno y esto es malo,
es Dios. Por eso cuando la Escritura, el diablo le dice a Eva, tú serás como Dios si tú comes el árbol del fruto del bien y del mal, tú serás como Dios. Es decir, que tú vas a legislar, tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que no solo Dios puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. En ese aspecto, será como Dios, porque el único que puede, hermano, decirnos lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Dios dice que es malo tener más de un Dios. La Biblia dice que es malo adorar con ídolos. La Biblia dice que es malo tomar el nombre de Dios en vano. Dios nos dijo, adórenme el día sábado como el día del Señor. Y así el Señor dice, no cometerás adulterio, no mentirás. Y así el Señor nos va diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero el diablo le quiere decir acá de que él puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y así el hombre puede hacer a Dios en ese aspecto. Dios es la autoridad suprema. Es decir, que el diablo dijo, todos podemos llegar a la misma altura de Dios. No necesitamos porque Dios tenga que ser el legislador, que Él tenga que ser el juez y el que tenga que guiarnos. Pero aquí hay algo bien interesante lo que dice Dios. Cuando el hombre pecó, hermano, no llegó a ser un Dios. Porque en primer lugar, Dios es eterno. El hombre y la mujer comenzamos nosotros a morir. El hombre se llenó del pecado, sintió miedo, de inseguridad, apareció el envejecimiento. Pero hay un texto bíblico, mis queridos hermanos, que yo siempre lo leía y me llamaba la atención. Y estudiándolos con otras Biblias, llegué a comprenderlo. Acá, en el versículo Génesis 3 y el versículo 22 dice, Jehová dijo Jehová Dios. Mira lo que dice el texto, lo puede leer usted. Y aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Bueno, al leer este texto bíblico puede que nos confundamos. Podríamos decir el diablo tuvo razón, porque el diablo le dijo que si ellos comían, lo cual Dios dijo que no debían comer porque iban a morir. La mentira del diablo comenzó antes de citar este pasaje que está relacionado con lo que Dios dice acá. Porque el diablo le dijo, el día que coma tú no vas a morir. Pero el hombre, mis queridos hermanos, cuando pecó, ahí comenzó a morir. Porque la primera muerte que tuvo no fue la biológica, sino fue la espiritual. Pero Dios dice lo siguiente acá. Dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Significa que una vez que el hombre llegó a pecar, llegó a transformarse en un Dios, o estar a la altura de Dios, como el diablo dijo. La versión latinoamericana, mis queridos hermanos, la traduce de una manera bien interesante. Por eso yo le aconsejo que debemos tener más de una Biblia para, a veces cuando hay textos que son conflictivos, una Biblia va a poder traducir mejor del idioma hebreo, o la idea. Aquí dice lo siguiente en el versículo 22 de Génesis capítulo 3. Mire, presta atención, si usted tiene una Biblia latinoamericana, mire qué interesante lo que dice esta Biblia acá. Todas las Biblias son importantes. Dice, después dijo, miren, que el hombre ha merecido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo que es bueno y lo que es malo. Aquí, mi querido hermano, traduce esta Biblia muy bien la idea que quiere decir en el idioma hebreo. El hombre se cree, el hombre pretende ser igual a mí en Dios, quiere ser su propio juez. Es decir, que él quiere decidir, mis queridos hermanos, lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que quiere decir Dios acá. Eso deja evidente que la mentira del diablo era mala. Por eso yo en el comienzo le dije yo, ¿por qué el Señor puso el árbol de la ciencia del bien y el mal? El Señor lo puso ahí para que el hombre comprendiera que el único juez de todo universo que puede decir lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Porque muchas veces el conocimiento, mis queridos hermanos, puede ser utilizado para el bien y puede ser utilizado para el mal, también el espiritual. Muchas veces se puede utilizar la Biblia para generar temor, miedo, para sacar dinero y para que la gente comience a transformar en Dios a su líder, a sus pastores. Eso está malo. El conocimiento se puede utilizar para el bien y el mal. Se crearon aviones para transportar a la gente de un lugar a otro. Después alguien dijo, no, pues también pudimos poner bombas, tirar bombas, proyectiles. Se ha investigado los virus, las bacterias, pero también se ha hecho armas químicas y biológicas. Es decir, que el conocimiento se puede utilizar para el bien y para el mal. Pero el único que puede decidir lo que es bueno y malo es Dios. El hombre no puede pretender ser Dios o juez, que él se ponga al mismo nivel de Dios. Entonces Dios lo que hizo en el idioma hebreo, ahora el hombre es como nosotros. En el idioma hebreo, como esta Biblia lo traduce acá, Dios dijo, el hombre pretende ser igual a mí.
O el hombre pretende, le dijo a Jesús, ser igual que nosotros, quiere ser su juez. Él quiere él decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el asunto, amigos hermanos. Bueno, me deseo que le haya gustado el tema, ¿cierto? El árbol de la ciencia de bien y el mal, que nos enseña que el único legislador es Dios, el único juez es Dios. Todos nosotros somos creación de Dios. Que el Señor los bendiga, suscríbanse al canal, compartan nuestros temas con otras personas y nos estaremos viendo, ¿cierto?, en otra oportunidad. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, que santificado sea tu nombre, que tú puedas bendecir tu palabra, Señor, nos puedes dar tu Espíritu Santo para entenderla, comprenderla, Señor, y también prepararnos para aquel día cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo. Te damos gracias, Señor, que todavía hay personas que se interesan por tu palabra, por escucharla y darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo, Señor. Aquí en esta lectura había un enemigo que tenemos, que es el diablo, que no nos engañe. Adán tuvo la voz de Dios y tuvo la voz del diablo. Terminaron, ¿cierto?, obedeciendo al diablo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos dé discernimiento, sabiduría, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.